Paz de Cristo, hermanos. Praise the Lord, church. Amen. Como que no los escuché muy bien, hermanos. ¿Quién está contento de estar aquí en este lugar? How many of you are happy to be in this place? I know I've said this many times. Yo sé que he dicho esto muchas veces, pero Dios ha sido bueno conmigo. God has been good with me. And not just with me, with you also. Contigo también, hermanos. So, ¿por qué no le adoran por unos momentos, hermanos? Adórenle. Amén, aleluya. Amén, hermanos. En este día, hermanos, les traigo un mensaje. This day I bring forth a message. It's for us to reflect where we are at this time. Es para reflexionar en dónde nos encontramos en estos momentos, ¿verdad? Estamos en unos momentos muy difíciles. We are in very difficult times right now, crucial times, in which we must know where our feet are planted. Donde tenemos que saber dónde estamos plantados, en qué estamos firmes, what do we are strong in, en qué creemos, what do we believe in, amen? So let's go ahead and open up your Bibles with me to the book of Luke. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Lucas. Y les voy a estar hablando sobre una parábola. I'm going to be speaking about a parable. Lucas capítulo 8, versículo 4 al 8. Luke chapter 8, verse 4 through 8. And it says like this, y dice así. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. And when much people were gathered together and were come to him out of every city, he spoke by a parable. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. A sower went out to sow his seed, and as he sowed, some fell by the wayside, and it was trodden down, and the fowls of the air devoured it. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. And some fell upon a rock, and as soon as it was sprung up, it withered away because it lacked moisture. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. And some fell among thorns, and the thorns sprang up with it and choked it. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. And other fell on good ground,
and sprang up and bare fruits an hundredfold. And when he had said these things, he cried, He that hath ears to hear, let him hear. Amen. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos. Let's go ahead and bow our heads. Gracias, Señor, por este día que nos da, Señor, por la oportunidad de estar aquí ante tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas, por cuidarnos, Señor, por guiarnos en cada paso que damos, Señor. Tú estás ahí con nosotros. Te voy a pedir, Señor, que este día, Señor, traigas un mensaje para nuestras vidas, Señor, que sea de bendición para nuestras vidas, Señor, que nos toque, Señor, toca nuestros corazones, toca nuestras mentes, Señor, que no sean mis palabras, sino tus palabras, Señor, que vengan ante tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, para cada día, Señor, ser más fuertes y seguir en tus pasos, Señor, seguir tu camino. En tu nombre santo y poderoso, Señor. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. You may be seated. So, el tiempo en que Jesús escogió decir esta parábola no fue accidental, ¿verdad? The time that Jesus chose to say this parable was not an accident. Como el verso 4 dice, juntándose una gran multitud y los que cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. And when much people were gathered together and were come to him out of every city, he spoke by a parable. Thank you, Pastor. Jesús dijo, esta parábola cuando había venido mucha gente a él a escuchar la palabra de Dios. ¿Verdad? Jesus said this whenever people had come to him to hear this parable. Y como veremos más adelante, la parábola trata sobre al escuchar la palabra de Dios. The parable is about listening to the word of God. Así que Jesús, diciendo esta parábola, quería poner al tanto de las opciones o al tanto de las diferentes tipos de gente que hay escuchando la palabra de Dios. Saying this parable, God wanted to make known the different types of people or the different types of ground where the seed can fall. Amen. So vamos a empezar con la primera. Let's go ahead and start with the first one. Junto al camino, by the wayside. Así como vemos en los versos anteriores, vemos que se trata de una semilla que cae en diferentes terrenos, ¿verdad? So, el primer fue junto al camino. Lucas capítulo 8, versículo 5 nos dice, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. A sower went out to sow his seed, and as he sowed, some fell by the wayside, and it was trodden down, and the fowls of the air devoured it. So algunas de las semillas que el sembrador sembrará van a caer junto al camino y no van a brotar ni van a dar fruto. So some of those seeds that fall on those grounds are not going to grow and are not going to bear fruit. Amen. Esa semilla va a ser devorada. That seed is going to be devoured by the birds. Lucas capítulo 8, versículo 11 al 12. Verses 11 through 12, it says, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Now the parable is this. The seed is the word of God. Those by the wayside are they that hear, then cometh the devil and taketh away the word out of their hearts, lest they should believe and be saved. Amen. Ahora si vamos a Mateo capítulo 13. If you can follow me to Matthew chapter 13. Versículo 19, verse 19, it says, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón.
Este es el que fue sembrado junto al camino. When anyone heareth the word of the kingdom and understandeth it not, then cometh the wicked one and catcheth away that which was sown in his heart. This is he which receives seed by the wayside. De acuerdo a estos pasajes, la semilla de la que habla es la palabra de Dios, ¿verdad? What we just read right now is that the seed is the word of God. Pero sin embargo, esta palabra no da el mismo resultado en todas partes, ya que su eficacia depende del terreno donde caiga. However, this word does not give the same result in all the places, as its effectiveness depends on the ground of where it falls. One of the possible types of ground is by the wayside, which I have said. Una de estos caminos es junto al camino, lo cual, de acuerdo a la interpretación de la parábola, está compuesta por la gente que, aunque escuchen la palabra de Dios, no la entienden. So this is comparing people that listen to the word of God, but yet they don't understand it. What is meant by they don't understand it, we can find that in Matthew chapter 13. ¿Y qué es lo que me refiero a que no la entienden? Eso lo podemos ver en Mateo capítulo 13. So si se van conmigo al capítulo 13 otra vez, versículo 13 al 5, verses 13 to 15, it says, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y me repito eso una vez más, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sané. Therefore speak I to them in parables, because they see not, and hearing they hear not, neither do they understand. And in them is fulfilled the prophecy of Isaiah, which saith, by hearing ye shall hear and shall not understand, and seeing ye shall see and shall not perceive. For this people's hearts is waxed gross. So this heart is thickened. That part right there is referring to the people's heart are thickened, right? And their ears are dull of hearing, and their eyes they have closed, lest at any time they should see with their eyes and hear with their ears, and should understand with their hearts, and should be converted, and I should heal them. Mientras que con los oídos se escucha la palabra de Dios, con el corazón se entiende, hermanos. While with your ears we hear the word of God, we understand with our hearts. Por eso no es simplemente entender la palabra de Dios, sino se refiere a que tenemos que aceptar la palabra de Dios en nuestros corazones. You know, so it's not just simple listening and understanding the word of God, but we need to accept the word of God in our hearts. Amen. Es por eso que el resultado de la semilla no depende de la semilla en sí misma. That is why the results of the seed does not depend on the seed itself. La semilla depende del terreno en el que cae, ¿verdad? Depende en el corazón de aquellos que escuchan la palabra de Dios. It depends on those that are listening to the word of God and to their hearts. Amen? So when the heart is thickened, the seed of God, the word of God, will be as if it fell by the wayside. So si el corazón está duro, la palabra de Dios va a llegar a sus vidas como la semilla que cayó en el camino, ¿verdad? No va a brotar, it's not going to grow, y mucho menos va a dar fruto, and it's not going to give fruit. Amen? Let's go ahead and go to Ephesians chapter 8, Efesios capítulo 4. So Ephesians chapter 4.
verses 17 through 19, versículos 17 al 19. Y dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. This I say, therefore, and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their mind, having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them, because of the blindness of their hearts. So hay gente que tiene el entendimiento encubierto, pero no pueden entender. There are people who have the understanding undercover and cannot understand, not because the word is difficult to understand, no porque la palabra de Dios es difícil de entender, sino porque sus corazones están engrosados, sus corazones están duros. Amén, hermanos. It's because their hearts are thickened, their hearts are hard. They don't want to accept the word of God, no quieren aceptar la palabra de Dios. Amén. Pasan por batallas y saben que solo Dios les puede ayudar. Y no, yo puedo solo. Go through battles and they know that God can help them through those situations. But what do we say? No, I can do it on myself. No, we can't. No podemos. Amen. So, en esta parábola nos compara hacia los fariseos. We can be compared to the Pharisees, right? Vamos a Marcos capítulo 3. Mark chapter 3 verse 5, versículo 5 dice, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiendo tu mano, y él la extendió y la mano le fue restaurada y sana. Amen. And when he had looked around about on them with anger, being grieved for the hardness of their hearts. Amen. So los fariseos tuvieron el Señor Jesucristo frente a ellos. The Pharisees had Jesus Christ in front of them. Vieron y escucharon al más grande maestro. They heard and they saw the greatest teacher that this world could ever have. Y aún así no creyeron en él. And they still did not believe in him. La razón, porque sus corazones estaban endurecidos. The reason was because their hearts were hardened. So how is your heart? ¿Cómo se encuentra tu corazón en este día? How is your heart in this day? Amen. La segunda categoría, the second category. And we're going to be reading from Matthew. So let's go ahead and go to Matthew. Estoy viendo a ver si saben dónde están los libros, hermanos. I'm trying to see if you know where the books are. Yo por eso tuve que poner stickies. Bueno, Mateo capítulo 13, Matthew chapter 13, verse 5 through 6. And it says, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Some fell upon stony places where they had not much earth, and forthwith they sprung up because they had no deepness of earth. Una semilla puede brotar en diferentes tipos de terreno. A seed can grow in any different type of ground. It's different type of soil. Sin embargo, no va a sobrevivir y no va a dar fruto en todos ellos. It can grow in many soil, right? But it will not give fruit in all of them. Uno de los terrenos en cual la semilla, aunque inicialmente brotará, finalmente no sobrevivirá, es en los pedregales. A seed, although initially it will grow, but it will eventually not survive, is in the stony grounds.
The reason the seed can't survive there is because the stones don't allow the roots to go deep into the ground and find moisture, so it dries, right? So, la razón por la que la semilla se seca es porque las piedras no permiten que las raíces de esa semilla crezcan y se vayan profundo y se establezcan, so se secan. Amen. So now Mark chapter 4, Marcos versículo 4 dice, capítulo 4, versículo 16 al 17, chapter 4, verse 16 through 17 says, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí. Me repito esa una vez más. Al momento reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Wow. And these are they likewise which are sown on stony ground, who when they have heard the word immediately receive it with gladness. Immediately receive it with gladness and have no roots in themselves, and so endure but for a time afterward, when affliction or persecution ariseth for the word's sake, immediately they are offended. Amen. So, como podemos ver, los pedregales están compuestos del terreno que escucha la palabra, la recibe inmediatamente y con alegría, ¿verdad? Pero sin embargo no duró. So this type of soil, they receive the word and immediately, and they are joyful. They receive the word with joy. However, it does not last long. No dura mucho, porque cuando la persecución y la aflicción viene, this type of people, you can say, de nuevo inmediatamente tropieza. They fall again, fall after time, and fall and fall. Why? Because they are not well rooted in words, in God's word. Amen. So dice que esta gente que cuando viene la persecución o la aflicción, de repente se caen de nuevo, crecen y caen. Crecen y caen. ¿Y por qué? Porque las raíces no están bien fundadas en la palabra del Señor. Amén. El tropiezo no es causado porque la aflicción es muy pesada, right? The stumble is not because the affliction is too strong. It's not. Sino que es causa porque no están dispuestos a demostrar ni siquiera la mínima resistencia frente al diablo. Amen. They stumble because they can't demonstrate the slightest resistance against the devil. And why again? Because the roots are not strong. ¿Y por qué? ¿Por qué no pueden resistir al diablo? Porque las raíces no son fuertes. Las raíces no están bien fundadas. Amén. So, vamos a Primera de Pedro. Let's go to 1 Peter. Capítulo 5, chapter 5, verses 8 through 9, versículos 8 al 9. Fíjense lo que nos dicen aquí. Let's go ahead and let's watch what we read here. It says, y dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Be sober, be vigilant, because your adversary the devil is as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour, whom resist steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world.
Sed sobrios, hermanos. Be sober. Be vigilant. Vigila, hermanos. Don't fall asleep. No te quedes dormido. Amen. Porque cuando menos lo esperas, when the least expected, it's going to be too late. Va a ser muy tarde. Amén. Si no resistimos al diablo, él no irá de nosotros. If we don't resist the devil, he will not run away from us. De lo contrario, nos va a devorar. In the contrary, it's going to devour us. It's going to devour our lives, our family, nuestra familia. Everything that we're working on, he will start to destroy. Todo lo que empezamos, todo lo que nosotros estemos haciendo en nuestra vida, se va a empezar a derrumbar. ¿Por qué otra vez, hermanos? Why? Because we are not well rooted. Porque no estamos bien fundados en la palabra de Dios. The third category, la tercera categoría. Y vamos a ir a Marcos otra vez, hermanos. Van a soñar con Marcos y Mateo. Marcos capítulo 4. Mark chapter 4, verse 7, versículo 7. Y dice: otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. And some fell among thorns, and the thorns grew up and choked it, and it yielded no fruit. El tercer tipo de terreno en el que la semilla cae es entre los espinos. The third type of soil is the one that falls and it grows amongst the thorns. La semilla que cayó en este terreno se ahogó y no dio fruto. The seed that fell on this ground, it grew and it was choked by the others, right? It was choked by the thorns. To understand what God is trying to say here, let's go ahead and go to Mark verses 18 through 19. We're going to be here in chapter 4. Para entender lo que Dios se refiere aquí, vamos a leer versículos 18 al 19. Y dice: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. Amén. And these are they which are sown among thorns, such as hear the word, and the cares of this world, and the deceitfulness of riches, and the lust of other things entering, choked the word of God, and it became unfruitful. Amén, hermanos. Me gusta esta parte porque dice: los afanes de este siglo. Amén. En estos momentos que estamos viviendo, hay mucha idolatría. In the times that we are living in, there is a lot of idolatry. Everything, especially money, dinero. Todos quieren ser ricos, todos quieren ser famosos. Amén. Todos andan con el TikTok. Amen. Everybody wants to be rich in this time, in this decade that we're in. Everybody wants to be famous. Everybody wants to be known. But they don't want to know the word of God. Pero nadie quiere saber de la palabra de Dios. El problema con esta categoría es que la palabra de Dios es guardada en sus corazones junto a otras cosas. The problem with this is that the word of God is in their hearts, but also other things are in their hearts. Amen? And these other other gods, estos otros dioses empiezan a ahogar la palabra de Dios en tu vida. They start to choke the word of God in your life. Amen. Let's go ahead and go to Matthew chapter 6. Mateo capítulo 6.
Capítulo 6, versículo 25 al 34, verses 25 to 34. Por tanto os digo, no os afanáis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hubiera del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanáis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día por su propio mal. Amén. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you, unto your life. Dios sabe en lo que batallamos. God knows what we struggle with. Amen. So don't put your focus on that. No pongas tu enfoque en eso. Pon tu enfoque en Dios. Put your focus on God, because He will get you out. He will grab you by the hand and take you through that situation. Porque Él te va a agarrar de la mano y te va a llevar por esa situación. Doesn't matter how strong that situation may be. No importa qué tan difícil tú creas que sea esa situación. Tú agárrate de la mano de Dios. Hold on to God's hand and hold on tight and walk with Him firmly. Camina con Él firmemente. Amén, hermanos. La cuarta categoría, the fourth category. The fourth category and the last one. Y la última, hermanos. Vamos en el libro de Mateos, aquí en capítulo 13, versículo 8. Verse 8. And it says, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual a 60 y cual a 30 por 1. Al cual al 30 por 1 dio. But other fell in good ground and brought forth fruit, some 100-fold, some 60-fold, and some 30-fold. Y ahora la explicación. Let's go ahead and go to the explanation in verse 23. La explicación en versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por 1. But he that receiveth seed into the good ground is he that heareth the word and understandeth, which also beareth fruits and bring forth some and 100-fold and some 60 and some 30. Amen. Esta vez la semilla no cayó junto al camino, no cayó junto a los pedregales, ni entre espinos, sino que fue buena tierra. This time the seed did not fall on the side of the road or on stony ground or among the thorns, but it fell in good ground, composed of people who hear the word and understand and take it gladly, and they are firm and they are rooted in God's word.
So, este terreno son gente que escucha la palabra de Dios y la entiende y la recibe con gozo en sus corazones y son firmes en Dios. So, como nos podemos acordar, la primera categoría no pudo entender. So as we can remember, the first category was not able to understand. Recibir la palabra porque sus corazones estaban endurecidos. So no pudieron entender ni recibir la palabra de Dios porque sus corazones estaban endurecidos y insensibles. So the first type of soil were not able to receive the word of God because their hearts were hardened and insensitive. De lo contrario, los oyentes de esta categoría entienden la palabra poniéndola en su corazón bueno y recto. So the people in this category, they take the word and they put it in their hearts, amen? And they put it in good soil. So let's go ahead and go to John chapter 15. Juan capítulo 15. Capítulo 15, 1 al 2. Chapter 15, 1 through 2. And it says, Yo soy la vida verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. I am the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. And every branch that beareth fruit, he purged it, and it may bring forth more fruit. Versículo 4 al 5, verses 4 to 5 says, Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. No more can ye, except ye abide in me. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, ye can do nothing. Without God, we can't do nothing, brothers. Sin Dios no podemos hacer nada. Amén. Sin Dios, si no fuera por Dios, yo no estaría aquí en este lugar. If it wasn't for God, I wouldn't be in this place. And same thing goes for you. Y lo mismo va por ti, hermanos. Si no fuera por Dios, if it wasn't for God. Amen. So, entonces, para concluir, hermanos, la palabra de Dios es hablada a varios tipos de terreno. The word of God, it's spoken to different types of people. Pero sin embargo, los resultados serán diferentes mientras sea distinta la calidad del corazón de los que escuchan su palabra. However, the results will be different as long as the quality of the heart is different from those who hear his word. Amen. Unos la van a rechazar, otros a aceptar hasta la primera ficción, otros la recibirán, pero eventualmente no la tendrán como prioridad y pondrán otras cosas primero. Y finalmente otros la mantendrán en su corazón bueno y recto y llevando fruto. Amen. So some will reject the word of God. Others will accept it gladly until the first affliction. Others will receive it, but eventually they will not have its priority and will put other things first. And others will keep it in good and righteous heart, bearing fruit. Es por eso que Jesús, al terminar la interpretación de la parábola, dijo, mirad pues cómo oíd. ¿Cómo estás escuchando la palabra de Dios? That's why God said at the end,
watch ye how ye heareth. How are you hearing the word of God? Is it going through one ear and going through the other? ¿Está entrando por uno y saliendo por el otro? Or you look for the parts that are to convenience to you, o miras por las partes que son de conveniencia para ti, y lo demás lo rechazas, and the rest you just put it aside? No, that's not how it works. Así no es como trabaja, mi hermano. We need to listen the word. We need to study the word. We need to build a relationship with God. Tenemos que escuchar la palabra, tenemos que estudiar la palabra, tenemos que fundar una relación con Dios. Amén. Para que así al final tú y yo podamos ser victoriosos. So that at the end of the day you and I could be victorious. Amen. So that we can have the triumph. Para que tengamos el triunfo, hermanos. Amén. Es todo lo que tengo por hoy, hermanos. That's all I have today. But I want you to keep in mind, amen. Quiero que tengan en sus mentes, hermanos. Pueden ponerse de pies. You may stand. I want you to keep in mind, how is your heart and how are you receiving the word of God? ¿Cómo está tu corazón y cómo estás recibiendo la palabra de Dios? Amen. Because whenever you start to seek God, cuando empiezas a buscar a Dios, es algo hermoso. It's something beautiful. It's something that you can't explain. Es algo que no puedes explicar. Porque Dios va a hacer grandes cosas. Things that you thought that weren't going to happen. Cosas que tú tal vez pensaste que no iban a pasar. Dios las va a hacer. Amén. Pero tienes que tener fe. Tienes que estar bien firme en Dios. You need to be firm in God's word. Amen. Hallelujah. Dios les bendiga, mis hermanos. God bless you. I hope this was a blessing to your life. Espero que esto sea una bendición a sus vidas, hermanos. Dios les bendiga. El pastor con nosotros.